Muchas gracias, Kevin y Vanessa. Bendiciones, queridos hermanos. Mi nombre es Roberto Velázquez, soy el pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista en el Rosario, Departamento de La Paz. Y este día me ha correspondido desarrollar el tema "A mí no me alcanza". Cuando me informaron el tema a desarrollar, yo pregunté si habríamos de hablar qué es lo que no nos alcanza, si el tiempo, el dinero, los planes, la vida, y me dijeron, hable un poquito de todo. Sin embargo, a mí nunca me alcanza el tiempo para desarrollar un tema, así que nos vamos a concentrar, queridos hermanos, en cuanto al dinero. Vivimos tiempos bien difíciles, tiempos donde verdaderamente hay una crisis financiera, y lo peor de todo es la crisis en la educación. Muchos de nosotros cristianos creemos que Dios lo va a hacer todo, cuando hay una responsabilidad otorgada por Dios para nosotros de tomar control sobre nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos si estamos viviendo este tiempo como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, o estamos viviendo derrotados, en crisis, porque recuerde que aunque el mundo esté en crisis, usted y yo estamos en Cristo. Y lo que Dios hace siempre es al revés o al contrario de lo que el mundo está haciendo. El mundo está quebrado, mas usted y yo estamos bendecidos por la presencia de Dios. Entonces no podemos decir, a mí no me alcanza el dinero, porque yo vivo siempre endeudado, porque vivo emproblemado financieramente. Mis amados hermanos, le pongo el ejemplo. Hay un libro muy bueno, se lo recomiendo, se llama "Cómo llego a fin de mes", del doctor Andrés Panasiuk. En este libro, el doctor pone un ejemplo. En una conferencia que él estaba impartiendo en México, se le acerca al final siempre de las conferencias personas a pedir un consejo práctico o específico sobre su situación. Y Pedro y María, por poner unos nombres, una pareja, se acercan y le comentan que ellos están teniendo grandes dificultades conyugales, grandes pleitos familiares a raíz de las finanzas de la familia. Son personas obreras que ganan un salario mínimo y verdaderamente nunca les alcanza. El doctor Panasiuk les da una cita para recibirlos en su oficina en día posterior. Se despiden, otra pareja se acerca, a quienes llamaremos Andrés y Teresa. Andrés y Teresa son empresarios. Teresa, hija de un comerciante prominente en la Ciudad de México, que se hacen un ingreso promedio de $10,000 al mes. Esta pareja le manifiesta exactamente lo mismo que la primera. No nos alcanza, a nosotros no nos alcanza, doctor. ¿Qué podemos hacer con un ingreso tan limitado como apenas $10,000 mensuales? La primera pareja que había llegado ganaban el salario mínimo y la segunda pareja ganaba $10,000 al mes y tenían los mismos problemas financieros. Queridos hermanos, que me alcance o que no me alcance, no depende de cuánto ganamos, sino de cuánto gastamos. Es importante que nosotros podamos tomar la responsabilidad que como hijos de Dios nos confiere su santa palabra, de ser personas que dependen de Dios, pero que también somos responsables, somos personas buenas administradoras. Y en cuanto a la administración financiera, queremos hablar sobre los dos aspectos clave para que a usted siempre le alcance la provisión de Dios en su hogar. La primera de ellas, fíjese bien, vamos a hablar de las dos partes principales para que a usted siempre le alcance la provisión o el dinero, lo que usted gana. Primero, la fe y la oración, porque recuerde que nosotros, los hijos de Dios, dependemos de la provisión de Dios. Él ha dicho que mandará el pan nuestro de cada cuánto, hermanos, de cada día. Entonces, tenemos que entender la base fundamental de nuestra economía como cristianos siempre va a ser la provisión de Dios, siempre va a ser la fe y confianza puesta en Dios. Pero después de orar, usted tiene que levantarse y accionar. Entonces, el segundo elemento para que a usted sí le alcance su economía o el dinero que gana es que usted va a orar, va a esperar en Dios, va a encomendarse a Dios, pero también levántese y avance, accione, tome control de su economía, pídale sabiduría al Señor para comprender las cosas que está administrando mal, así como el ejemplo que le ponía al inicio de esas dos parejas. No se trata de que si usted ganara más, no se trata de que si usted se ganara la lotería,
Se trata de que usted aprenda a vivir del pan de cada día que Dios le ha provisto. Y muchas veces nosotros decimos, pero es que es muy poco. Hermano, dice la Escritura que si en lo poco somos fieles, el Señor en lo mucho nos pondrá. Y usted sabe perfectamente que nosotros en lo poco, la mayoría de personas se excusan. Cuando yo gane más, cuando pague mis deudas, entonces seré fiel con Dios. Entonces voy a tomar en cuenta los principios de su palabra. No, querido hermano, la instrucción es que si ahorita en la escasez, si ahorita en lo poco incluyes al Señor y lo haces tu socio o tu director en la administración financiera de tu casa, el Señor abrirá los cielos y proveerá lo mucho. Para comenzar el desarrollo del primer punto, la parte espiritual de su economía familiar, hay 3 aspectos que usted debe tener claros siempre. Póngame atención. Número 1, Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todas las cosas. ¿A quién más vamos a pedir sino al Señor? Número 2, toda provisión viene de Dios. Decíamos, Él es el dueño, pero nosotros somos sus hijos. Entonces la provisión, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. La provisión viene de Dios. Y número 3, cuando hemos recibido, siempre le sigue perteneciendo todo a Dios. Aquí es donde muchos ya nos perdemos. Todo le pertenece a Dios, la provisión que recibimos viene de Dios y aún lo que ya recibimos le sigue perteneciendo al Señor, porque hasta usted y yo hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para respaldar bíblicamente el primero de los puntos, Dios es el dueño de todo, le comparto Salmo 24.1. Salmo 24.1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿A quién más vamos a pedir, queridos hermanos, sino al dueño de todas las cosas? Pero nosotros olvidamos muchas veces y queremos luchar en nuestra vida con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, con nuestros planes. Queridos hermanos, dice la Escritura que apartados de Él nada sale bien. Que si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, entonces pediremos lo que querramos y el Señor nos respaldará. Claro, aquí no estamos hablando de Aladino y la lámpara maravillosa que usted va a agarrar la Biblia y la va a frotar y el Señor le va a conceder los deseos que se le ocurran. Estamos hablando de personas que se rinden a la soberanía de Dios, que reconocen que Él es el dueño de todo y que mi mejor negocio, si lo quiero plantear de alguna manera, es depender de su provisión, depender de la dirección de Dios. Número 2, decíamos, toda provisión viene de su mano. Toda provisión viene de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 12, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. No pierda el tiempo creyendo que usted va a lograr una verdadera prosperidad fuera del amparo de Dios o fuera del agrado de Dios, porque cuando nosotros nos afanamos por hacernos ricos, por hacer dinero, por las pocas o muchas cosas que usted haya podido acuñar en esta vida, recuerde que no se puede servir a 2 señores. Dice la Biblia que o amaremos a uno y despreciaremos al otro, o amaremos al otro y despreciaremos al uno. Es importante entender que todo le pertenece a Dios y lo que yo pueda esperar, lo voy a pedir al Señor. De Él voy a esperar. Luego, número 3, todo lo que ya recibimos, todo lo que usted tiene, sea poco, sea mucho, no es suyo, le sigue perteneciendo al Señor. Primer libro de Crónicas, en el verso, siempre capítulo 29, pero verso 14 dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente las cosas? El rey David había hecho una convocatoria al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para que aportaran para el inicio, para los preparativos de la construcción del templo. Y David hacía reflexionar al pueblo y presentaba delante de Dios aquella consagración, aquella dedicación. ¿Ha consagrado usted sus finanzas al Señor? ¿Ha encomendado usted sus pensamientos laborales o productivos al Señor? Porque déjeme cerrar esta primera parte del fundamento espiritual de las finanzas del cristiano,
aclarándole que Cristo no da pisto. Y para aquellas personas de México que pudiesen escuchar este sermón, acá en El Salvador le llamamos pisto al dinero. En México es otro tema completamente diferente, pero entendiendo que cuando digo pisto me refiero al dinero, Cristo no da pisto. Entonces, cuando hablamos de clamarle a Dios, de pedirle a Dios y de que aún lo que hemos recibido reconozcamos que le sigue perteneciendo a Dios, no estamos en el entendido de que le voy a pedir dinero al Señor. Lo que el Señor nos da es sabiduría. Lo que Dios nos da es entendimiento para ubicar los errores que estamos cometiendo. Ahora, le decía, hay dos elementos clave. Primero el espiritual, pero también la parte que a usted le toca. Después de orar, levántese cada día y accione. Vaya a su trabajo en el nombre de Jesús. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Es importante comprender que nadie está endeudado porque Dios lo abandonó. ¿Por qué el Señor permitió que me embargaran la casa? Porque usted firmó un título valor, porque usted firmó una hipoteca, tomó una deuda que probablemente no calculó bien si podía o no pagar. El 90% de las personas que están en crisis financiera, en problemas económicos, son el claro ejemplo que le presentaba al inicio de la meditación. Personas que creen que cuando ganen más van a vivir mejor. No, el problema no es cuánto ganas, el problema es cuánto gastas. La palabra de Dios dice que nosotros en todo y por todo hemos sido enseñados que debemos aprender a tener contentamiento, a estar en abundancia como estar en escasez, porque los tiempos son difíciles, los tiempos son fluctuantes. Dios permanece, Dios no cambia. Y Dios nunca desampara a sus hijos. Y en el modelo de oración, en el Padre Nuestro, Él dijo, el pan de cada día, dánoslo hoy. Dios tiene una provisión para ti cada día. El problema es que nosotros llamamos necesidad a cosas innecesarias y queremos vivir en tiempos que no son el tiempo de Dios. Si yo adquiero una tarjeta de crédito y voy y la topo, la lleno de deudas porque voy a hacer un viaje, porque me compro la última ropa que hay, el último celular que hay, el último televisor que hay. Yo estoy queriendo vivir una realidad que no es la mía. Entonces es importante que usted comprenda que el cristiano depende del Señor porque Él es el dueño de todo. Que toda provisión se la vamos a pedir al Señor y que aun cuando recibimos tenemos que recordar que nada es nuestro, sino que todo se lo debemos al Señor. En la segunda parte de la reflexión, en la parte práctica, en lo que es la acción, ¿qué debo hacer entonces? Ok, mi situación es que el dinero no me alcanza, estoy endeudado, estoy a punto de que me embarguen, o probablemente porque también suceden situaciones en las que usted llevaba todo fríamente calculado, en la que usted probablemente sí ha sido responsable, un buen administrador de la provisión que Dios le da, pero de pronto vino un impacto en la empresa, perdió el empleo, hubo alguna situación de fuerza mayor, algún incendio, el negocio se quemó, cosas que salieron completamente de su control y ha venido a hundirlo en una crisis. Amado hermano, recuerde que no nos ha venido mayor prueba que la que podamos soportar y juntamente con la prueba Dios nos dará la salida. Lo que pasa, queridos hermanos, es que recuerde que la Escritura es clara cuando dice que tres son las cosas que permanecen, dice la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de ellas, ¿cuál es? Es el amor. Y sin embargo, también nos advierte que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriaría. El amor se ha enfriado. Vivimos tiempos de redes sociales, tiempos donde todo es superficial, donde todo es una pantalla, donde todo es una imagen, y muchas veces completamente distante de la realidad que se está viviendo. Hemos acostumbrado a venir a la iglesia probablemente solo a medirnos, a ver quién ha sido más bendecido, a ver quién tiene más dones, quién tiene más doctrina. Y allá en el seno familiar hay problemas porque la economía está en crisis, porque la unidad familiar se ha quebrado, porque la tecnología nos tiene viviendo bajo un mismo techo, pero completamente en disensión, no hay unidad. Hay tantas cosas que poner en orden, porque Dios es un Dios de orden. Y donde hay orden, se manifiesta la mano de Dios, hermano. Pero donde hay un desorden,
donde yo quiero vivir por apariencias, verdaderamente la prosperidad no va a llegar de la mano del Señor. Proverbios 10:22 dice que solo Jehová da riqueza y no añade tristeza con ella. Todos los afanes que nosotros tomemos o tengamos destinados a reunir dinero, a pagar deudas, personas que hacen préstamos para pagar, tapan un hoyo y destapan dos, una crisis que nunca termina, un círculo vicioso en el cual pareciera que Dios así nos tiene. No, Señor. Jesucristo dijo, yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Pero entonces, ¿por qué no está sucediendo en mi vida? Bueno, ya le di la parte espiritual. Ahora veamos la acción. Número 1, elabore un presupuesto familiar. Ay, pastor, yo creí que me iba a decir algo diferente. Yo creí que me iba a mencionar algo distinto. Si quién no sabe que hay que hacer un presupuesto, ¿lo hace usted? Porque en la cultura americana, los gringos, se dice que un 40% de la población tiene la cultura o la costumbre de elaborar un presupuesto, pero solo un 20% de ese 40% tiene la determinación de apegarse al presupuesto. Probablemente usted ya sabe que hay que vivir por un presupuesto. No, yo vivo por fe, yo por fe voy y me endeudo, saco el carro nuevo, yo por fe no. Mi pastor tenía unas frases, usted las recordará, muy claras, muy prácticas. Él sostenía que las deudas son un pecado de irresponsabilidad y de hecho son un pecado porque la carta a los Romanos nos enseña, Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada. Es irónico, es gracioso cuando muchas veces nosotros profesamos una santidad y estamos endeudados. Si tienes deudas no estás en santidad porque estás en pecado, hermano. Porque la Escritura dice que no debes deber a nadie, de tener deudas, no debes deber a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, ¿verdad? Y el mostrarnos ese amor fraternal. Si hemos caído en deudas, dividamos el tema, porque si usted trabaja con créditos para producción, adquisición de vehículos para trabajar, inversiones que le producen, eso es bueno. Pero la realidad de aquel que dice no me alcanza, de aquel que está angustiado, de aquel que hasta le ha perdido gusto venir a la iglesia, porque yo sé que hay personas escuchando este mensaje allá en casa que has dejado de congregarte porque estás resentido con Dios, porque no te alcanza. ¿Quién te dijo que te endeudaras sobre tus capacidades? ¿Quién te dijo que vivieras de apariencias, querido hermano? Ahora, no vengo a reprocharte, vengo a decirte sí se puede. Dios puso en mi corazón este mensaje para recordarle que Dios tiene la salida de cualquier necesidad, a cualquier situación, dice mi pastor Junior, Jesucristo es la solución y usted lo sabe. Ahora, no se me rinda y comience por lo básico. Usted no va a poder volar si no puede correr, no puede correr si no puede caminar, no va a poder caminar si no aprendió a gatear. Es importante que usted vuelva a lo básico, elabore su presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Un listado simple y sencillo de cuánto usted gana contra cuánto usted gasta. Si usted está gastando más de lo que gana, nunca va a salir. Si usted adquirió deudas a tasas de intereses elevadísimos, nunca va a salir. Usted sabe que a una tarjeta de crédito no se le puede pagar el pago mínimo porque es una maldición que nunca va a salir. Tiene una tasa demasiado elevada de intereses y nosotros, recuerde que no le apostamos a la educación. Muchos de nosotros ya aprendimos en la vida. Yo tuve que aprender dándome en los dientes porque pues fui criado, consentido en mi casa, hijo de mi madre, que a mí no me hacía falta nada, y yo cuando empecé a trabajar lo que aprendí fueron vicios, a gastar más de lo que ganaba. En el año 90 yo trabajé para un programa de las Naciones Unidas que hubo aquí en el país y estaba en la parte administrativa y en aquel entonces yo ganaba 10,000 colones, que los que ya pasamos de los T5, ¿qué es eso, pastor? Cuando le pregunten la edad, hermano, y usted ya tiene su buena cantidad y usted no diga cuántos tiene, solo diga T5, ¿verdad? Porque ahí usted no sabe si 25 o 35, ¿verdad? Yo a mí 25 le puedo dar ese consejo. Entonces, yo recuerdo que en aquella época, 10,000 colones, tenía 18 años de edad y sabe que en mi casa no pagaba, pero ni el recibo del agua, que era el más pequeño,
porque mis padres creyeron que el amor hacia mí era dejarme ser, ¿verdad? No ponerme cargas, no ponerme responsabilidades. Hermanos, si yo no hubiese conocido a mi Jesús, yo estuviera muerto. Cuando Cristo vino a mi vida, yo realmente ya no quería ni seguir estudiando, ya no quería ni siquiera esforzarme en la vida, pero el Señor me devolvió mi mañana, como decía aquella alabanza de Dani Berríos de antaño. Y he aprendido que cuando Él dice que en Cristo hay abundancia, es porque hay abundancia, pero no de dinero. Principalmente la bendición de Dios se manifestará en aquello que el dinero no puede comprar. Usted puede tener miles de dólares y ni siquiera puede disfrutar un café con su esposa en la tarde, platicando y agradeciendo al Señor por sus hijos, por su familia. Hay personas que tienen tanta materia que perdieron el alma. Cuando usted valora lo que Dios le ha dado y lo que Dios tiene para su vida, entonces también Él proveerá de lo necesario cuando haya que pagar las cuentas. ¿Por qué? Porque le va a dar discernimiento, para que usted sepa invertir, para que usted sepa administrar. No es aquello que le estoy orando al Señor. Yo recuerdo que hace varios años fue así como bastante impactante aquello borrasaldo, ¿verdad? Y todo el mundo le pedía al Señor un borrasaldo en el banco y que le liberaran la deuda y que le liberaran la deuda. Yo no sé por qué se escucharon tantos testimonios de esos. Yo tuve uno de una tarjeta de crédito, se lo prometo. Yo llegué a pagar y cuando pedí el saldo no debía nada. Pero en ese entonces en el templo orábamos por los borrasaldos. Yo no sé qué hizo la demás gente, pero ¿sabe qué hice yo cuando tuve la tarjeta libre? La volví a topar. Porque es así, a veces hacemos oraciones necias que Dios nos concede solo para darnos una lección más adelante. Pero cuando se trata de la solución financiera, cuando se trata de que usted aprenda a administrar su dinero para que sí le alcance la provisión de Dios, porque la provisión de Dios va a ser insuficiente. Yo no lo creo. Yo me niego a aceptar que cuando dice mi Señor, el pan de cada día nos darás hoy, me va a dar una migaja de pan. ¿Quién de vosotros, dice, siendo malos, cuando vuestro hijo les pide pan, le dan una migaja? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que os ama? La provisión de Dios es más que suficiente. El problema es que nosotros no tenemos que poner el corazón en la materia, en la provisión de Dios, sino en el Dios proveedor de todas las cosas. Cuando usted se enamora del Señor, cuando usted ama su trato con Dios, hermano, las demás cosas vendrán por añadidura. La sabiduría no es de los hombres, la sabiduría es de Dios. Prepárese, instrúyase. Ahora en las redes sociales usted encuentra todo tipo de comentarios, de documentales, aspectos que le van a ayudar a tener una administración financiera. Lea libros, todas aquellas áreas en las cuales usted quiera crecer, usted tiene que leer. ¿Cuántos quieren crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? Amén, pero no la leemos. ¿Quiere conocer más de Dios? Lea la palabra. ¿Quiere usted conocer más de finanzas? Lea libros de finanzas. Yo leí un libro que se llama La transformación total de tu dinero, y con esto ya voy dándole otro aspecto práctico para que usted lo tome en cuenta. ¿Cómo salgo de deudas? Usted no va a poder ver que la provisión alcance si usted está hundido en deudas. Y en nuestra cultura, la deuda es como la manera de vivir. ¿Quién le dijo que tenía que ser así? Tiene que romper esa maldición. Y cuando digo maldición, no es porque un espíritu de la deuda haya venido y lo haya encadenado. No, es porque probablemente el patrón de conducta que usted aprendió en casa, probablemente usted creció yendo a fiar a la tienda, atendiendo al cobrador que llegaba a tocar la puerta y su mismo papá, mamá o con quien se crió le decía, decirles que no estoy. Probablemente usted creció con esa maldición, un patrón de conducta que ahora quizás ha traído consecuencias sobre su hogar, y ahora sus hijos también están viviendo esa angustia de vivir alcanzado, de decir a mí no me alcanza. Rompa con eso, hermano, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Cristo ha roto las cadenas. Usted ya no necesita estar endeudado, porque cuando usted sabe esperar, decía mi pastor, si no hay, no como, decía, con sus palabras, ¿se acuerda? Si no hay, no como. Y a muchos de nosotros nos hace falta unos buenos ayunos, hermano. Pero saber esperar en el Señor es saber hacer las cosas como Dios nos las ha establecido a través de su palabra. Decimos entonces, fíjese bien, en este libro de La transformación total de su dinero, ¿cómo salgo de deudas?
muchos dan diferentes estilos o estrategias. Usted tiene que orar al Señor, accionar, trabajar, esforzarse, pero también establecer un plan, una estrategia. Y si está endeudado, lo primero es salir de deuda. Haga su presupuesto, si está pasado de gastos y tiene deuda, salga de deudas. ¿Cómo lo hago? Algunos dicen, haga un listado de todas sus deudas en orden de la tasa de intereses que paga, poniendo aquellas tasas más altas, como las tarjetas de crédito, un préstamo con un usurero, un préstamo con una caja de crédito, que son normalmente tasas más elevadas de intereses, y entonces empiece a bombardear esos créditos que son más gravosos. Este escritor Dave Ramsey, que es un locutor americano, es cristiano evangélico, autor de libros y un hombre promotor de la educación financiera, él establece un sistema que se llama la bola de nieve. ¿Se acuerda en aquellas caricaturas de los Picapiedras cuando se venía la bola de nieve bajo la montaña? Ahí hay un efecto que cuando la bola empieza a caer se va haciendo más grande, más grande, más grande. Entonces el estilo de la bola de nieve para la cancelación de deudas es que usted vaya enrollando las deudas hasta llegar a la más grande. Entonces usted empieza su lista de sus deudas no por la tasa de interés que manejan, sino que haga su lista de acuerdo al monto. Es decir, la deuda más pequeña va a ser la número 1, la deuda que le continúa en tamaño, en saldo. Si debe una lavadora de $400 y por el otro lado debe en la tarjeta de crédito $1,500 y debe un carro que está pagando y que ya debe $3,000, entonces usted va poniendo los montos totales, los saldos de cada una y las ubica en ese orden, pidiendo al Señor la provisión, pidiendo al Señor la sabiduría. Usted ubica la cuota de cada una de esas deudas. No me incluya en ese listado la deuda de su casa. La deuda de su casa es un mal necesario y es normalmente deudas a gran plazo y a un monto mucho mayor que cualquier deuda personal. Entonces, esa dejémosla aparte. Pero en las deudas que usted ha adquirido a título personal, de consumo, por desvaríos, por impulsos, entonces usted empieza a abonar a cada una de ellas. Se supone que eso hizo cuando las adquirió, un presupuesto de cómo iba a pagar. A la par de esto, usted tiene que pedirle a Dios la sabiduría para incrementar ingresos. En el presupuesto familiar tenemos que entender que lo que gana la señora, lo que gana el señor, y si hay hijos grandes que ya trabajan pero que viven en casa, hay que unirse como un equipo para poder derribar esta muralla de angustia que se llama deuda en el hogar. Hay que buscar esa alianza entre la familia, trabajar unidos, porque donde hay unidad, allí se manifiesta la mano del Señor. Y entonces el presupuesto que se tiene para soportar esas deudas no es solo de papá, y la señora ocupa lo suyo para irse al salón de belleza, y el hijo ocupa lo que gana en su trabajo para irse a beber los fines de semana. No, así no funciona. Tiene que buscar la unidad. Entonces juntos empiezan a aportar, a abonar las deudas. Aquí hay un efecto que se busca y es el hecho de que como cuando vamos al gimnasio, ¿cuántos de nosotros íbamos a adelgazar este año, hermanos? El año ya terminó y probablemente estamos más hermosos. ¿Por qué? Porque cuando uno dice yo voy a adelgazar y empieza a hacer una dieta y se va al gimnasio, se va a hacer ejercicio, uno quiere que con 1 o 2 días de esfuerzo ya por arte de magia todo haya desaparecido. Entonces al no suceder así, nos desmotivamos, nos desanimamos y ¿qué hacemos? Ya no continuamos. Entonces, cuando las personas dicen yo voy a salir de deudas y no tienen un plan estratégico claro, entonces sienten la frustración de que nunca salen y se desaniman y entonces vuelven a endeudarse o ya no se esmeran por hacer una estrategia clara. Entonces, por eso es que usted hace el listado con base a la deuda más pequeña. Bombardea la deuda más pequeña, si ganó un poquito más, si hizo horas extras en el trabajo, si ha comenzado a hacer tortillas o pupusas los sábados para generar un dinerito extra, eso usted lo va a abonar a la deuda 1, a la más pequeña. Cuando menos lo siente, usted ya la pagó. Pasa con la deuda 2, que era la segunda en monto. Pero ojo, la cuota de la deuda 1, usted sígala apartando como si todavía estuviese la deuda. Y la va a abonar a la deuda 2 más la cuota de la deuda 2
más todo lo que usted pudiese generar extra con esfuerzo y propósito y con el respaldo de Dios. Cuando usted sienta, va a llegar a cancelar la deuda 2. Entonces, estos logros le van a generar una satisfacción tal que usted se va, en buen salvadoreño, a empilar y usted va a decir, no, sigamos, hoy vamos con la tercera, Entonces, a la tercera, porque ya canceló la 1 y la 2, a la tercera usted le va a abonar la cuota de la 1. Usted siga pensando que todavía existe la 1. Y la cuota de la 1, porque como usted ya la tenía en su presupuesto, se la abona a la 3, y la 2, que también ya la pagó, se la abona a la 3, y la cuota de la 3 se la abona a la misma 3, y todo lo que usted pudiese generar extra con esfuerzo, con propósito y con el respaldo de Dios, le va a permitir bombardear de una forma más efectiva la tercera deuda, y así hasta que usted termine. Amados hermanos, yo lo probé, se lo testifico, funciona. ¿Por qué? Porque cuando usted clama al Señor, el Señor contesta, pero no le va a hacer aparecer una bolsa de dinero. No, lo que va a darle el Señor es discernimiento, es sabiduría. A la par de eso, respete a Dios. Cada vez que usted va a emprender una batalla, cada vez que usted no sepa qué hacer, ¿cómo lo hago, pastor? Métase con Dios, hermano. Por eso le daba el fundamento espiritual de esta estrategia al inicio. Todo le pertenece al Señor, la provisión viene de Dios y aún lo que recibimos también le sigue perteneciendo al Señor, porque hasta nosotros hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, no se trata de cuánto gane o cuando usted logre ganar más, sino que se trata de que usted aprenda a vivir dentro de la provisión de Dios y no olvide que Dios es un Dios de orden, pero si usted pone en orden sus finanzas, usted va a ver que Dios es más que suficiente. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar. Padre, gracias damos en esta hora, Señor, porque sabemos que tú harás maravillas en nuestras vidas. Danos sabiduría, danos discernimiento, permítenos, Dios bendito, aplicar las reglas que tu palabra nos muestra, la sabiduría propia que cada uno va a recibir de tu Santo Espíritu para enfrentar sus propios retos o dificultades. Cada caso es diferente, cada circunstancia es distinta, pero el Dios que nos ampara y nos sostiene es el mismo, eres tú, bendito Jesús. Te pedimos ahora, Señor, por aquel que no te conoce, y si usted ha visto este mensaje y todavía no tiene a Cristo en su corazón, le es necesario nacer de nuevo. No va a poder lograr salir adelante si no va de la mano con el Señor, porque solo en Cristo hay victoria. Recíbale de esta manera, dígale a Él: Señor Jesús, yo reconozco que yo soy pecador. Reconozco que tú eres Dios, que moriste por mí, pero que has resucitado. Dígale: te ruego, Señor, que entres a mi corazón, que salves mi alma el día de hoy, para que cuando muera yo voy a ir ante tu presencia. Dígale: gracias, Padre, por mandar a tu Hijo a morir por mí. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén. Continuamos, mis amados hermanos. Bendiciones a todos.